El próximo Mundial de Fútbol, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, traerá como novedad la ampliación del cupo de selecciones, pasando de 32 selecciones a 48 selecciones, con lo cual las opciones de clasificar al Mundial aumentan para todas las selecciones, especialmente para las selecciones emergentes, quienes con el aumento del cupo de selecciones tendrán opciones serias de ir al próximo Mundial. Pero, ¿cuáles son estas selecciones? ¿Hasta qué punto tienen estas selecciones posibilidades para asistir al próximo Mundial? Ahora lo veremos. Si existe una selección con posibilidades de debutar en este mundial, es sin ninguna duda Uzbekistán. Los de Sreko Katanek llevan varios años haciendo las cosas bien, convirtiéndose en un asiduo en las copas asiáticas, llegando a semifinales en la Copa Asiática de 2011 y clasificando a cuartos de este torneo en 5 de las últimas 6 ediciones, consiguiendo numerosos logros en las categorías inferiores. Este año además jugaron sus primeros Juegos Olímpicos, aunque cayeron en fase de grupos, y para colmo van bien encaminadas en la clasificación para el mundial. Actualmente es segunda en el subgrupo para clasificar al próximo mundial, que le daría derecho para clasificar al próximo mundial directamente, aunque por otro lado está muy lejos de certificar el pase para el próximo mundial, pues la diferencia a falta de 4 partidos para que se acabe la fase regular de las clasificatorias asiáticas al mundial es de tan solo 3 puntos, y además la selección contra la que va a pelear la clasificación para el mundial son los Emiratos Árabes, selección que para 2025 va a poder contar con una camada de futbolistas que llevan con los Emiratos desde 2019 y que necesitan 5 años para nacionalizarse, con lo cual el año que viene se podrían nacionalizar y podrían jugar estos 4 partidos finales. Por cierto, entre estas 4 jornadas que quedan se va a jugar un Emiratos vs Uzbekistán, partido que es muy probable que decida cuál es la selección de las dos que clasificará directamente para el próximo mundial. Otra de las selecciones que tiene muchas posibilidades de clasificar para la próxima Copa del Mundo es Georgia. El cuadro euroasiático fue en la pasada Eurocopa una de las sorpresas al pasar la fase de grupos en su primera Eurocopa y consiguió ganar a la mismísima Portugal por 2-0, con goles de 2 de los delanteros del momento, Kvaratskhelia y Mikoutadze, cayendo en octavos ante España por 4-1. Aún así se postulan en las clasificatorias para el Mundial 2026 por UEFA como el favorito para debutar en el próximo Mundial por esta confederación. Para ello tendrían que ser primera o segunda de grupo y ganar repechaje en un grupo que compartirán con una selección que ya jugaron en la última Eurocopa, Turquía, Bulgaria y el ganador del Países Bajos versus España de cuartos de la Nations League. Como handicap, Georgia cuenta con una selección que tiene problemas para realizar un juego coral y una situación política complicada en el país que puede pasar mella en la selección. En CAF, con el aumento del cupo para el próximo mundial con selecciones de esta confederación, que pasará de 5 a 9, no sería raro ver selecciones de CAF debutando en este mundial. Y Sudán es la candidata principal a debutar en el próximo mundial por la CAF. Los de Apiag están consiguiendo hechos bastante meritorios, tales como clasificar a la próxima Copa Africana dejando a Ghana fuera y estando primera en su grupo de la clasificación CAF al mundial, por delante de la mismísima selección de Senegal. También han clasificado a la próxima Copa Chan o Copa Africana de Naciones, campeonato de selecciones pero en el que solo pueden jugar futbolistas que jueguen en clubes de la liga de cada país. En cuanto a clubes, Al Hilal Omdurman actualmente es uno de los clubes más en forma de la Champions League africana. Ahora, Sudán se enfrenta a un gran problema, y es el de la estabilidad política. Sudán está envuelto en una guerra civil, y esto a largo plazo puede afectar a la selección. De hecho, la Liga de Sudán se tuvo que interrumpir y Al Hilal y Al Merrick han tenido que mudarse a Mauritania. Si bien, hace poco se ha reanudado la Liga de Sudán, jugando todos los partidos en Port Sudán. No muy lejos de Sudán, pero en la AFC tenemos a Jordania, país de Oriente Medio que podría ser una de las grandes beneficiadas de que se aumente el cupo de selecciones AFC al próximo Mundial. Esta selección ha tenido un año 2024 que ha sido el mejor año de su historia tras acabar subcampeona en la Copa Asiática celebrada en Qatar este año, ganando selecciones como Corea del Sur o Jordania, y peleando por la clasificación directa para el próximo Mundial en su grupo de AFC, estando actualmente en tercer lugar de su grupo, lo que equivaldría a repechaje, aunque están a solo 2 puntos del segundo Irak, que tiene 11 unidades. Quedan 4 jornadas en disputa y los jordanos tienen que enfrentarse en la última jornada ante Irak, que es muy probable que acabe siendo un partido muy decisivo para ver cuál de las dos selecciones irá al próximo mundial o por el contrario tendrá que jugar un repechaje. El delantero del Montpellier, Suleiman Al-Tamari, es su futbolista más conocido. En Conmebol todas las selecciones saben lo que es ir a jugar un mundial. Incluso Bolivia sabe lo que es ir a un mundial hasta en 3 ocasiones, salvo Venezuela. El país que adelantó la Navidad a octubre no sabe lo que es ir a un mundial, siendo en 2014 cuando Venezuela se quedó más cerca de disputar el mundial. Esta vez Venezuela tiene la gran oportunidad de poder disputar su primer mundial después de la irrupción de una buena generación de jugadores como Aramburu, sumado al aumento del cupo de plazas de Conmebol para el próximo mundial. Actualmente Venezuela está situada en la 8ª posición
con 12 puntos a un punto del repechaje que lo marca Bolivia, selección con la que tiene que jugar un duelo directo, aunque Venezuela tendría que jugar también contra selecciones como Argentina y de visitante Uruguay y Colombia. Venezuela en 2024 hizo una buena Copa América, pasando a la fase de grupos en un grupo con selecciones como México y Ecuador, y cayendo en cuartos ante Canadá en penaltis. La situación política del país puede hacer que el nivel de la selección baje y se quede sin posibilidades de ir al próximo mundial. Esta selección va de tapada, pero ha realizado un 2024 bastante bueno a nivel general, llegando a octavos de final de la Copa Asiática, donde pierde contra Japón y haciendo una actuación bastante decente en la clasificación para el próximo mundial, estando situada quinta en su grupo pero un solo punto de Australia, quien por cierto consiguió ganarle en su primer partido y empató su segundo partido contra ellos. La selección de Bahrein además se ha consolidado como una mataza gigantes en la FC, pues en la última Copa del Golfo ganó en fase de grupos a Arabia Saudí, además de ganar el trofeo. Eso sí, su kriptonista es la selección japonesa. Los del técnico croata Dragan Tagalic suelen jugar a un juego de transiciones y de ida y vuelta. El portero del Al-Ahly Manama, Ebrahim Lutfaya, el mediocampista del Cadilla Kamil Al-Aswad y el delantero del también Cadilla Mahdi Abdul-Jabbar son sus futbolistas más importantes. El país balcánico es otro país afiliado a la UEFA con opciones serias de ir al próximo mundial. Los del exfutbolista del FC Barcelona, Silvinho, están consiguiendo en los últimos años a empezar a jugar con asiduidad a Eurocopas, clasificando en 2016 y 2024, y pese a que nunca han conseguido clasificar a octavos, han desplegado un buen juego y les han puesto las cosas difíciles a selecciones de la talla de Italia. La selección cuenta con varios futbolistas nacionalizados que al menos tenían un pariente de ascendencia albanesa. Albania actualmente cuenta con hasta 4 futbolistas en la Serie A, y estos son el portero del Cagliari, Alen Shegri, los defensas Ardian Ismaili del Empoli y el Seid Isaac de la Lazio, y los mediocentros Giver Gamadami del Lecce y Cristian Asllani del Inter de Milán. También tiene otros futbolistas destacados como el defensa Ivan Baliu o el delantero del Gwangju surcoreano Yasir Asani, quien está siendo pieza clave en que dicho equipo sea esta temporada la gran sorpresa de la Champions Asiática. Para clasificar al próximo mundial, Albania tendría que ser primera o ser segunda y ganar el repechaje interno de su grupo, en un grupo en el que están selecciones como Inglaterra, Serbia, Letonia o Andorra. El país sudamericano, que en lugar de jugar en Conmebol juega en CONCACAF, es la principal candidata por esta confederación a debutar en el próximo mundial. Históricamente Surinam era una selección de media tabla en CONCACAF que además tenía problemas para retener futbolistas, dado que Países Bajos por su pasado colonial en dicho territorio solía nacionalizar a sus mejores futbolistas, pero que en los últimos años bajo la dirección técnica de Stanley Menzo han conseguido situarse como una de las mejores selecciones de CONCACAF, y prueba de ello ha sido su clasificación a los cuartos de final de la última Nations League de CONCACAF, donde perdió contra Canadá, 0-1 en la ida y 3-0 en la vuelta. La selección cuenta con futbolistas con velocidad, físico y llegadores, si bien tienen un problema de asociación y de juego en equipo. El delantero de la Real Sociedad, Gerardo Becker, es su futbolista más destacado. La selección africana puede ser otra de las selecciones con opciones de debutar en el próximo mundial después de llegar a la última Copa Africana a los cuartos de final, después de caer en prórroga ante la campeona Costa de Marfil por 2-1 y clasificar a la próxima Copa Africana. Actualmente están colocados en la cuarta posición en su grupo de clasificación para el mundial a 4 puntos de Comoras, que está en posición de clasificación directa para el mundial. También en 2024 la selección sub-23 de Mali jugó sus primeros Juegos Olímpicos. Ya Mali se quedó muy cerca de clasificar al mundial de Qatar en 2022 tras perder en la última eliminatoria ante Túnez. Los dirigidos por el belga Tom Saint-Fiet cuentan con futbolistas de la talla del defensa Amari Traoré, quien milita en la Real Sociedad, o Bissouma, mediocentro que milita en el Tottenham. La situación extradeportiva también puede afectar al rendimiento de la selección. Cerca de Mali se sitúa Guinea-Conakry, país que no sabe lo que es ir a un mundial, aunque podrían conocer la experiencia de ir a un mundial en 2026, pues Guinea en los últimos años se ha convertido en una de las selecciones emergentes por la CAF, clasificando a cuartos de final en la última Copa Africana. Guinea actualmente está en cuarta posición de su grupo en la clasificación al mundial por CAF, aunque a solo 3 puntos de la primera de grupo, que es Argelia. Aunque la defensa no es su fuerte, Guinea cuenta con muy buen medio céntrico con hombres como Amadou Diawara o Ileix Moriba, y sobre todo en ataque con el delantero del Dortmund y uno de los mejores delanteros del mundo, Serhou Guirassy, además de Mohamed Bayo, que milita en el Lille. Esta vez puede ser la gran oportunidad de Guinea para ir a un mundial. Clasificaron también a los últimos Juegos Olímpicos, donde las selecciones solo pueden ir con futbolistas menores de 23 años, salvo 3 futbolistas por plantilla, lo que viene siendo que Guinea cuenta además con una gran cantera.
Al igual que con Mali o Guinea, Cabo Verde también llegó a la última Copa Africana a cuartos de final, donde se quedó a las puertas de llegar a una semifinal por primera vez en su historia, tras caer en penaltis ante una Sudáfrica que tenía su portería no un penalti sino el para penaltis Ronwen Williams, quien paró no uno, ni dos, ni tres, sino hasta 4 penaltis, acabando con el sueño caboverdiano de jugar unas semifinales de Copa África, aunque todavía no han renunciado al sueño de ir a jugar el próximo mundial en los Estados Unidos, Canadá y México. Pues los de Bubista van terceros en su grupo clasificatorio, aunque a solo un punto del repechaje que marca Libia y a 2 puntos de la selección que clasificaría directamente al mundial, que es Camerún. Decir que Cabo Verde se ha convertido en una de las selecciones con un crecimiento más rápido, pues en un cuarto de siglo o 25 años han pasado de ni presentarse a clasificatorias mundialistas o de CAF a ser asiduos a jugar copas africanas a ser candidatos a jugar un mundial, aunque han tenido un traspiés al quedarse fuera de la próxima Copa Africana. El defensa del Villarreal, Logan Costa, y el delantero del Racing de Ferrol, Bebé, son sus 2 futbolistas más conocidos. Aunque la selección africana más emergente del momento es Comoras. El archipiélago africano se ha consolidado como una de las selecciones más en forma de la CAF en el año 2024, en un año en el que de 10 partidos oficiales solo han cosechado una derrota ante sus vecinos de Madagascar. Todo esto le ha valido para clasificar para la próxima Copa Africana, después de llegar incluso a ganarle a Túnez como visitante, acabando la racha de 13 años invictos de Túnez como local, y estar actualmente clasificada para ir al próximo mundial. La plantilla antepone las individualidades y fomenta el juego colectivo. Stefano Cusin ha sido el artífice de que Comoras sea una de las selecciones con mejor rendimiento por la CAF. El Mundial del 2026 puede ser el mundial más neerlandés de la historia, pues además de clasificación de los Países Bajos, aunque no siempre ha clasificado a mundiales, podrían clasificar para el próximo mundial Indonesia, que ya jugó el mundial de 1938 cuando todavía era una colonia de los Países Bajos, Surinam, y también lo podría hacer la selección de Curazao, aunque también forma parte de los Países Bajos. Ese territorio insular cuenta con un nivel de autonomía especial que le permite tener su propia selección, y esta selección en los últimos años ha empezado a mejorar su nivel, clasificando a la Copa Oro que se celebrará en Estados Unidos y Canadá en 2025, además de que validan en su grupo para la clasificación CONCACAF al Mundial de 2026, aunque si gana su grupo pasaría a la siguiente fase. Los dirigidos por el histórico entrenador neerlandés Dick Advocaat cuentan con nómina con algunos futbolistas procedentes de la Eredivisie, como el defensa del Groningen Leandro Bacuna o el delantero del Excelsior de Rotterdam Raven Rosario, aunque su futbolista más destacado es el lateral derecho Joshua Benjamin Brennet, quien milita en el Al Rayyan Qatarí, quien esta temporada milita en la AFC Champions League. En el Golfo de Guinea todas las selecciones saben lo que es jugar un mundial de fútbol. Camerún es la selección africana con más mundiales, llegando a jugar hasta 8 mundiales. Nigeria también es una selección frecuente en los mundiales. Ghana y Costa de Marfil desde 2006 se ha convertido también en selecciones habituales en los mundiales. Incluso la bastante normalita selección de Togo sabe lo que es ir a un mundial. Pero en el Golfo de Guinea existe una excepción, y esta es Benin. Aunque podría dejar de ser la única selección del Golfo de Guinea que nunca ha acudido a un mundial en 2026. Pues desde que llegó al banquillo el alemán Gernot Rohr, Benin ha cambiado completamente y han conseguido clasificar para la próxima Copa Africana, además de que en la clasificación para el Mundial por CAF está en triple empate con Ruanda, Sudáfrica y Benin, quienes lideran el grupo C con 7 unidades. En la plantilla apenas hay futbolistas que juegan en las 5 grandes ligas europeas, y el delantero del Augsburgo, Steve Mounien, es su futbolista más destacado. Mozambique es otra de las selecciones por la CAF que podrían debutar para el próximo mundial. Los de Chiquinho Conde han conseguido clasificar por primera vez en su historia a 2 copas africanas de forma consecutiva y actualmente van segundos en su grupo clasificatorio para el próximo mundial, con los mismos puntos que Argelia, que va primera de grupo y que clasificaría directamente para el próximo mundial. La defensa es el fuerte de esta selección, con futbolistas como Ed Milson Gabriel Dove, central que milita en el Kaizer Chiefs sudafricano, y Reinildo, quien milita en el Atlético de Madrid. El mayor problema que va a tener Mozambique para disputar el próximo mundial es la situación política del país, que, si se prolonga la situación, podría empezar a afectar a la selección del país que vio nacer a Eusebio. Y por último, la selección que desde mi punto de vista podría ser la selección más exótica y extraña en poder debutar el próximo mundial, y esta es Nueva Caledonia. Nueva Caledonia es un archipiélago oceánico perteneciente a Francia, que al tener un alto nivel de dependencia de Francia, pero que a su vez tiene una selección propia que podría beneficiarse del aumento de cupo por la OFC, que por primera vez en la historia tendría una plaza directa. Y es que Nueva Caledonia junto a Polinesia Francesa o Tahití, una de las 2 selecciones que plantan cara a la selección de Nueva Zelanda, y actualmente Nueva Caledonia está a 2 partidos de poder jugar su primer mundial.
Mundial. Y como curiosidad, Nueva Caledonia se convertiría en la primera selección a clasificar para este Mundial, quitando las selecciones anfitrionas. Al igual que muchas de las selecciones de las que hemos hablado, Nueva Caledonia también cuenta con una situación política complicada, que podía hacerla alejar de conseguir jugar el próximo Mundial. De hecho, no podían presentarse a la última Copa Oceánica, dado las protestas que sufrieron por el territorio. El medio centro del Beitar de Jerusalén, Jekov Leno, es su futbolista más destacado. Estas son todas las selecciones que podían debutar para el próximo Mundial. En comentarios poned cuáles selecciones creéis que podrían debutar para el próximo Mundial, y si creen que se me olvida alguna selección, póngalo también en comentarios.